Crece expectativa en Colombia y en América Latina ante proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC. Realmente esto no tiene propósitos de una gran algarabía, sino una muestra de trabajo muy serio por parte del gobierno. En La Habana, Cuba, las conversaciones iniciaron formalmente el pasado lunes. Acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública. No obstante a este anuncio y a las esperanzas que generó, 8 horas después, la organización criminal incumplió nuevamente con su palabra y ejecutó 2 letales atentados terroristas. La situación con la FARC es el caso del pastorcito mentiroso. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. En diálogo con el periodista Carlos Sanabria, el ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, analiza el proceso de paz desde la perspectiva de su cartera. Revela que cerca de 800.000 hectáreas han sido despojadas históricamente por las FARC a campesinos colombianos y advierte que en el primer punto de la agenda a discutir con el grupo terrorista no está en negociación la propiedad privada ni las políticas agrarias que ejecuta el gobierno colombiano. El reconocido columnista de opinión Daniel Mera explica y analiza el despeje mediático, diplomático y jurídico que ganó las FARC al sentarse a dialogar de paz con el gobierno colombiano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el doble discurso de las FARC. La noticia, la tregua unilateral anunciada por el grupo terrorista y su posterior incumplimiento en momentos en que el gobierno colombiano busca un acuerdo de paz con el grupo criminal. La noticia, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, epicentro de los diálogos, uno de sus máximos cabecillas, alias Iván Márquez, aseguró que desde el 20 de noviembre y hasta el 20 de enero del próximo año, la organización ilegal suspendería las acciones terroristas que en los últimos casi 50 años ha ejecutado en todo el territorio nacional. El secretariado de las FARC-EP, acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 20 de noviembre de 2012 hasta las 00:00 horas del día 20 de enero de 2013. La noticia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que recibió con incredulidad la noticia, confirmó su escepticismo este martes cuando las FARC, tan solo 8 horas después de haber iniciado el supuesto alto el fuego unilateral, activó un campo minado en Caloto, Cauca, un departamento ubicado en el suroccidente de Colombia. El comandante del ejército también reveló que el grupo criminal había continuado en las últimas horas con los hostigamientos y ataques a la infraestructura energética del país. Los hechos es que continúan los ataques a través de artefactos explosivos, a través de ataque a infraestructura, combates, hostigamientos, etc. No pareciera que hubiese la tal tregua. La FARC no goza de credibilidad ante el pueblo colombiano, ante las Fuerzas Armadas, y estamos viendo con evidencias cómo ellos han incumplido su palabra. Palabra que no está empeñada con las fuerzas militares, porque nosotros no hemos hecho ningún acuerdo con ellos, pero de todas maneras le hicieron esa promesa al pueblo colombiano. Lo único cierto es que las fuerzas militares, la Policía Nacional, va a seguir persiguiendo a estas organizaciones y haciendo esfuerzos para llevarlos ante la justicia. El punto clave, los espacios que recuperó el grupo criminal en el marco de la negociación aceptada por el presidente Juan Manuel Santos.
Pese a que en estos acercamientos no existe un despeje militar, sí parecen existir otro tipo de despejes. El mediático, en los medios de comunicación, donde los principales cabecillas volvieron a tener protagonismo. El jurídico, que lo permitió la aprobación del denominado Marco Legal para la Paz y que para organizaciones como Amnistía Internacional es una ley de impunidad. Y el despeje político, al pasar de ser considerados como terroristas a nivel interno, a ser catalogados como actores armados con vocería política en una negociación. Es una maniobra política y publicitaria de la guerrilla de las FARC. Quiere aparecer ella como pacifista y hacer aparecer al gobierno como guerrerista. Su lógica, como son contrarios, es que a cada solución le buscan un problema. Yo creo que para el país lo importante es que a cada problema hay que buscarle una solución. En nuestros estudios saludamos a Daniel Mera Villamizares, sociólogo y columnista de opinión. Señor Mera, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Muy amable. Y también saludamos en Popayán, en el Cauca, a Jesús Javier Chávez, es consejero mayor de la organización indígena de este departamento del suroccidente de Colombia. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jason. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia esta semana por parte del señor alias Iván Márquez desde La Habana, Cuba, de una tregua navideña, de una tregua temporal, de las acciones consideradas criminales y que sobre todo afectan este departamento, donde la comunidad indígena es una de las más resentidas por las acciones violentas? Pues efectivamente, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca CLIC, el movimiento indígena, hemos recibido con mucha expectativa esta noticia, mas sin embargo tenemos mucha desconfianza, porque la realidad que estamos viviendo es otra. Las confrontaciones el fin de semana han sido permanentes y hoy se han intensificado en algunas regiones del departamento del Cauca, afectando aún más pues, la vida y la convivencia pacífica de nuestras comunidades indígenas. Sin embargo, señor Jesús Javier Chávez, la tregua fue rota y a solo 8 horas de haberse prometido en Caloto, allí en el Cauca, hubo hostigamientos, hay reportes de unas 200 personas desplazadas, niños que tuvieron que esconderse bajo sus pupitres en una escuela para evitar recibir disparos. ¿Ustedes consideran que esta tregua se va a seguir incumpliendo? ¿Cuál es la situación ahí en el Cauca? Efectivamente, nosotros como movimiento indígena desconfiamos demasiado en este anuncio de esta tregua, porque la realidad que estamos viviendo es otra y efectivamente nuestras comunidades en el municipio de Caloto han sido reportadas pues intensos combates, confrontaciones el día de hoy, a pesar de que se ha anunciado. Y en otras regiones del departamento del Cauca, de igual manera, conocemos pues de acciones que contradicen esta determinación. Ojalá realmente se pudiera revisar cuál es la seriedad de estos anuncios, que genera mucha expectativa, pero a la vez mucha desconfianza, porque no hay las confianzas reales de esta promesa de diálogos de paz. Dice usted, señor Chávez, que tienen mucha expectativa por este cese al fuego que prometió el grupo terrorista de las FARC. Sin embargo, yo quiero que nos cuente cómo fue el día a día de, por ejemplo, esta semana. ¿Cuáles son las acciones de las cuales usted nos habla y por las cuales se puede creer que no ha habido un cese unilateral al fuego? Se han intensificado las confrontaciones en el fin de semana en la región del municipio de Morales. De manera especial en el resguardo indígena de Honduras, poniendo en medio del fuego cruzado a la población indígena, pero de igual manera hoy tenemos reportes de las veredas del Carmelo, Guasanó, donde de igual manera se han dado serias confrontaciones, poniendo en riesgo la vida de los campesinos y que quienes les ha tocado prácticamente desplazarse, más de 300 personas, es la información que tenemos por parte del gobierno de este municipio departamental, por parte de Jorge Arias, igual las autoridades tradicionales y los que viven en esa circunvecindad, que nos preocupa altamente pues ese resultado de estos anuncios que en la práctica totalmente es contraria y no es lógico que podamos
pues seguir creyendo en esa palabra que ha sido mencionada. El grupo terrorista de las FARC anunció este lunes una tregua navideña. Sin embargo, según las Fuerzas Armadas, tan solo 8 horas después, la organización criminal emprendió hostigamientos en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. El saldo que deja la acción armada hasta ahora es de 200 familias desplazadas. Durante la instalación de la mesa de diálogos de paz en Noruega el 18 de octubre, el grupo terrorista de las FARC habló sobre la necesidad de un cese el fuego. Nosotros queremos ahorrarle al país sangre, queremos ahorrarle al país sufrimientos. Y este lunes, al iniciar la segunda fase de diálogos con el gobierno colombiano, el grupo criminal anunció un cese unilateral del fuego durante la época navideña. Ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada. Sin embargo, entre las supuestas intenciones de paz del grupo terrorista y los hechos hay una distancia abismal. Es el caso del pastorcito mentiroso. Han tumbado torres, han atacado a la población civil, han colocado campos minados. Desde el 27 de agosto de este año, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos confirmó a los colombianos los acercamientos con las FARC, esta organización criminal no ha parado sus acciones terroristas. El 22 de septiembre, el intendente Rafael Alquichare Arboleda y el patrullero Jaime Alexis Izaza Gallego murieron luego de que las FARC los emboscaran en una carretera del norte del Cauca. Yo le dije al hijo, le hacía 8 días ya estaba en mi casa, le dije a mi hijo, retírese de eso. Retírese, mi Dios no le falta en ninguna parte. El 19 de octubre, Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, fue también escenario de las acciones criminales de las FARC. 5 militares fueron asesinados por la organización terrorista. Estábamos desplazando en un convoy militar y el último vehículo le activaron una carga explosiva los bandidos de la cuadrilla 48. El 29 de octubre, el grupo criminal atacó los vehículos donde se movilizaban uniformados que cumplían labores de patrullaje de carreteras en el departamento del Cauca. El saldo trágico, 6 policías asesinados. Esta emboscada se constituye en uno de los ataques más fuertes de la organización criminal desde que fueron anunciados los diálogos de paz. No tienen ninguna justificación, no tienen ninguna explicación. No pueden tener ninguna lógica de perdón y, más importante aún, van a ser perseguidos. Y este martes, a tan solo 24 horas de haber anunciado un cese del fuego, la organización criminal emprendió un hostigamiento en la población de Uasanó, en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Los ataques de las FARC dejaron como resultado a 200 familias desplazadas. Desde muy de mañana, lo que fue las detonaciones, el combate del colegio de Uasanó hacia arriba. Señor Daniel Mera Villamizar, la tregua unilateral que han propuesto las FARC supuestamente ha entrado en vigencia desde el día de ayer. Sin embargo, la tensión continúa en Colombia y estos combates se siguen registrando en el Cauca. ¿Cuál es su opinión? ¿A qué están jugando los criminales de las FARC? Es difícil creerles a las FARC, pero la promesa de tregua podría servir para saber si en realidad el secretariado controla lo que ellos llaman todas las unidades guerrilleras. No habría que descartar que este incumplimiento de la tregua estuviera a cargo de algún frente que por su vinculación con el narcotráfico o por otras razones no quiera participar de la política actual de los diálogos en La Habana. Pero creo que esa no es la tregua más significativa. Si las FARC quisieran dar un mensaje contundente de su voluntad de paz, la primera tregua sería la del sufrimiento de los secuestrados. Liberar a los secuestrados es una tregua con el dolor de la población civil. Parar las extorsiones es una tregua con la gente indefensa que está sufriendo esta violencia. Así que la lógica de la tregua militar se refiere a que en realidad quieren la misma respuesta del Estado, que paren las operaciones de la fuerza pública porque con seguridad están sintiendo el rigor de esa ofensiva. Así que esta tregua busca un beneficio directo para las FARC. La tregua que valdría la pena aplaudir sería la de: aquí están los secuestrados,
vamos a parar la extorsión y además en esta tregua de Navidad no vamos a seguir sembrando minas.